Vamos a revisar algunos elementos del último capítulo, no completamente, de ciclos termodinámicos o máquinas térmicas. Nosotros podemos, recordando lo que ya hemos visto de diagramas entrópicos, por ejemplo, representar el ciclo de Carnot, que en las coordenadas PB tiene esta forma: isoterma, adiabata, isoterma, adiabata, cerrando el ciclo. En el diagrama TS, coordenada TS, tendríamos la isoterma, la adiabata, la isoterma y la adiabata, cerrando el ciclo. Por lo tanto, el, como este es un ciclo, ¿no es cierto?, el T es cero, calor igual trabajo. El trabajo es el integral de PdV y el calor ya vimos que era el integral de TdS. Por lo tanto, este trabajo además se puede escribir como la diferencia de estos dos flujos de calor. Teniendo eso en consideración, nosotros vamos a definir una máquina térmica como un sistema que funciona en forma cíclica y que puede transformar calor en trabajo, tomando calor de un foco a alta temperatura llamado hogar y cediendo una fracción a otro de menor temperatura llamado refrigerante. El agente motor es el fluido encargado de poner en movimiento las piezas mecánicas que ejercen fuerza sobre el medio externo. Puede ser agua vaporizada en un generador y expandida en un cilindro o turbina, o mezcla de gases resultante de la combustión de derivados del petróleo. El calor del foco puede provenir del exterior al sistema. Ahí estamos en presencia de motores de combustión externa, energía solar, nuclear, etc. O generarse dentro del sistema, motores de combustión interna. Y en cada uno de los casos el movimiento producido puede ser alternativo, máquinas de vapor de émbolo y motores de explosión, o rotativos, en el caso de turbinas de vapor y turbinas de gases. Aquí tenemos un esquema de un ciclo de potencia. Tenemos una caldera, ¿no es cierto?, que eh, eleva la temperatura del agua y vaporiza el agua. Esta caldera puede estar con un sistema además de recalentamiento, donde además elevamos más la temperatura de ese vapor saturado y lo transformamos en vapor sobresaturado eventualmente. Ese vapor de alto nivel de energía se expande en los álabes de una turbina, generando una cierta cantidad de trabajo. Ese vapor con menor o mezcla líquido-vapor con menor contenido de energía es condensado totalmente para ser transportado a través de una bomba, bombeado, ¿no es cierto?, nuevamente a la caldera para completar el ciclo. Aquí en el condensador se utiliza un cierto refrigerante que extrae calor para producir la condensación de este vapor y que pueda de esta manera cerrar el ciclo. Todo eso está explicado aquí, ustedes lo leen después, lo acabo de resumir en el diagrama. El ciclo de Rankine es el primer ciclo de máquina térmica. Lo que trató de hacer Rankine fue replicar el ciclo de Carnot en la región líquido-vapor, tal cual lo vimos en el ejemplo, o muy parecido al ejemplo del taller 4 que vimos en el video anterior, que ustedes pueden revisar en el video anterior. El problema que tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí está el diagrama PV y el diagrama TS. Vamos a empezar a ocupar diagramas PV y diagramas TS para todos estos procesos por lo general, todos los ciclos motores, máquinas térmicas. El problema de acá, ¿no es cierto?, es tener que bombear una mezcla líquido-vapor a la caldera nuevamente. Y eso es prácticamente imposible de realizar o tiene una serie de dificultades muy graves, muy complejas de resolver. Por lo tanto, lo que hizo Rankine fue modificar someramente, ¿no es cierto?, este ciclo de Carnot, y lo que hizo fue entonces la condensación total de la mezcla líquido-vapor antes de bombearlo a la caldera. Y estableció entonces este ciclo eh, como el ciclo de potencia generando trabajo. Aquí está el diagrama PV y aquí está el diagrama TS. Lo vamos a recorrer en detalle, lo voy a ir explicando aquí en el diagrama. Ustedes lo pueden revisar después en el texto si tienen alguna duda. Bueno, partiendo desde A, el punto A, ¿no es cierto?, está en la zona del líquido subenfriado o líquido comprimido, para ser preciso. Entonces, el primer proceso es AB.
donde se eleva la temperatura. Recordemos que acá las isotermas son parecidas a las hiperbolas equiláteras en esta zona, con una pendiente bastante alta. eh, Se calienta, ¿no es cierto? Sería la temperatura de este líquido comprimido o subenfriado hasta que la temperatura logra ser la temperatura de saturación eh, a esa presión. Esto se realiza a presión constante. Todo el funcionamiento de la caldera, que en este caso es desde A hasta C, sucede o se modela a presión constante. Por lo tanto, se transforma primeramente en líquido saturado y después todo el cambio de estado se produce entre B y C, teniendo como salida de la caldera el estado C, donde tenemos vapor saturado. Eso visto en el diagrama TS tiene esta forma. Ojo con esto, las isobaras, porque todo esto ABC es una isobara en el diagrama TS, tiene esta forma. Aquí, ¿no es cierto?, es horizontal, igual que en el diagrama PB, y acá, si siguiéramos, sería una vuelta hacia arriba. Una curvatura parecida a esta, más pronunciada, pero hacia arriba. Todo esto es una isobara de esta forma en el diagrama TS. Después tenemos el proceso CDE, que es, aquí se está viendo CDE adiabático o isentrópico. Esto está dibujado acá, el de prima, para indicar que en el proceso real hay algunas desviaciones, obviamente, de la idealidad. Nosotros vamos a considerar todo como un proceso ideal. CD, ¿no es cierto?, sería la expansión adiabática, que en este caso sería una recta en el diagrama TS. Después tenemos la condensación. Se condensa toda esta mezcla líquido-vapor en el estado D hasta que se transforma en líquido saturado, DE, que aquí se modela de la misma manera, DE. Y después se bombea el líquido saturado a la caldera. EA es la acción de la bomba, que también se modela como un proceso adiabático o isentrópico. ¿Ok? Eso hasta aquí lo leen ustedes. Ese es el ciclo de Rankine, el ciclo de potencia típico. Aquí conviene que nosotros apliquemos la relación que vimos en el capítulo anterior, ante el anterior, sobre balance de energía en sistemas abiertos. Llegamos a esta conclusión cuando despreciamos las diferencias de energía cinética y potencial. Podíamos calcular, ¿no es cierto?, tanto el calor como el trabajo, como la diferencia de entalpías simplemente, cuando tenemos proceso adiabático o cuando podemos considerar que no hay trabajo, tanto por separado, calor o trabajo, son siempre delta H. Y esa es la simplificación que nos permiten estas herramientas en las máquinas térmicas. Por lo tanto, el calor absorbido a presión constante puede expresarse simplemente por la diferencia de entalpía entre los puntos A y C. O sea, este calor que hay que agregar aquí en la caldera, ¿no es cierto?, entre A y C es HC menos HA completo. Ese es el calor que hay que agregar en la caldera, que hay que aportar al ciclo, lo que cuesta este proceso. Después, por lo tanto, la energía objeto que nosotros queremos es esta energía, ¿no es cierto?, que es el trabajo de expansión que se produce en la turbina. Y eso sería también esta diferencia de entalpía. Forma positiva sería HC menos HD, ¿ya? HC menos HD. Por lo tanto, el rendimiento sería HC menos HD partido por HC menos HA. ¿No es cierto? La energía objeto partido por la energía que hay que aportar al ciclo. Aquí está. Pero HA es difícil de determinar, por lo tanto lo que se asume por lo general es que HA es igual a HE. ¿Ya? Eso en el fondo es desestimar el trabajo realizado aquí por la bomba. ¿Ya? Efectivamente, en algunas aplicaciones uno puede calcular ese trabajo, tiene elementos para calcularlo, haciendo algunas aproximaciones. En los modelos uno siempre va a encontrar que son de varios órdenes de magnitud menores, ¿no es cierto?, que la diferencia de entalpías. Por lo tanto, eso lo vamos a hacer por lo general. Si no, podemos, en el fondo,
establecer aquí, ¿no es cierto?, este tipo de relaciones para calcular ese trabajo. Vamos entonces a despreciarlo, por lo tanto, siempre el rendimiento lo vamos a determinar como HC menos HD, HC menos HD, esta diferencia de entropía acá, partido por HC menos HE, que es el que estamos aproximando a HA. Y ese es el rendimiento. Las otras consideraciones que hay que hacer para resolver estos problemas de aplicación es que SC es igual a SD, es decir, que este proceso, ¿no es cierto?, es isentrópico, por lo tanto, lo que nosotros hacemos, leemos de tabla la entropía K, y como tenemos la entropía de K, que es el del vapor saturado, y de E, que es el del líquido saturado, aplicando, ¿no es cierto?, la propiedad de la calidad, la definición de calidad, podemos encontrar la calidad del punto D, que es a la salida de la turbina, y de esa manera aplicarla y calcular la entalpía K. Y ahí podemos determinar esta energía objeto, como vamos a ver en los problemas de aplicación. Ok. En algunas ocasiones tenemos vapor sobrecalentado, es decir, ya la entrada a la turbina no es vapor saturado, sino que es vapor sobrecalentado. Eso permite mejorar los rendimientos, es decir, producir mucha más potencia, porque estas diferencias, aquí tenemos un proceso en que estamos recalentando varias veces este vapor sobrecalentado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta diferencia de entalpía es mucho más grande que la diferencia de entalpía que podríamos encontrar acá al usar vapor saturado solamente en la turbina. Eso además tiene una serie de otros beneficios, porque el vapor sobrecalentado es vapor más seco, y eso protege el equipamiento, las salas de la turbina, que cuando están en contacto con vapor húmedo. Y el vapor a la salida de la turbina, en este caso es casi seco, que se está viendo, ¿no es cierto? Tiene un alto contenido de calidad, tiene muy poca agua, entonces esa protección se ve aumentada por ese efecto también. Eso es el recalentamiento de vapor. Bueno, tenemos el ciclo de Otto. Eh, yo voy a dejarlo para que ustedes lo revisen, pero no lo voy a considerar debido a las dificultades que hay. Hemos tenido que eh, disminuir algunos de los contenidos, simplificar algunos de los contenidos para las evaluaciones, ¿ya? Pero ustedes lo pueden aquí revisar. El ciclo de Otto es el ciclo de combustión de 4 tiempos. Está bastante claro aquí cómo se puede ir desarrollando, su expresión de rendimiento, los calores y trabajo del ciclo de Otto. Después está el ciclo de Diesel, que es el motor de ignición por compresión, ¿no es cierto? Eh, y finalmente tenemos el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. También hay otras aplicaciones acá. Está el método de resolución de los problemas de aplicación. Pero insisto, vamos a ver solamente el ciclo de Rankine. Y aquí hay 6 ejercicios, de los cuales 5 están resueltos en un documento que ya está arriba, ¿no es cierto? Se llama ejemplos de ciclos o ejercicios de ciclos. Y el número 6 está dentro del taller 5, así que está resuelto ahí.